Hay personas que cuando descubren una traición, gritan, lloran, rompen cosas. Yo no. Yo me quedé completamente quieta, porque en ese momento entendí algo que ellos jamás imaginaron, que la mejor venganza no se sirve en caliente, se sirve cuando el otro ya olvidó que te hizo daño. Y yo tenía mucho tiempo. Me llamo Valentina. Tengo 34 años. Soy diseñadora gráfica freelance. Y durante 8 años estuve casada con el hombre que creí que era el amor de mi vida. Se llama Rodrigo. Alto, carismático, de esos hombres que entran a una habitación y todo el mundo los nota. Lo conocí en la universidad, en una clase de historia del arte que ninguno de los dos quería tomar, pero que ambos necesitábamos para completar créditos. Él se sentó a mi lado, me pidió prestado un lápiz y nunca me lo devolvió. Siempre dije que esa fue la primera señal de cómo iba a ser todo entre nosotros. Él tomando, yo dando. Pero en ese entonces yo no lo veía así. Para mí, Rodrigo era perfecto. Tenía una sonrisa que me desarmaba, una forma de mirarme que me hacía sentir que era la única persona en el mundo. Nos hicimos novios a los 3 meses de conocernos, vivimos juntos a los 2 años y nos casamos cuando yo tenía 26. La boda fue pequeña, íntima, en un jardín que yo misma decoré porque no teníamos mucho dinero en ese entonces. Pero era bonita, era nuestra. Y Camila estuvo ahí, en primera fila, sonriendo. Camila era mi mejor amiga desde los 16 años. Nos conocimos en el colegio, en una clase de literatura, cuando las dos escribimos el mismo poema sobre la lluvia, y la profesora nos acusó a las dos de copiarnos mutuamente. Nos reímos tanto de eso que nos volvimos inseparables. Ella era la persona que llamaba cuando algo salía mal, la que sabía todos mis secretos, la madrina de la boda que nunca tuve porque no alcanzó el presupuesto, pero la amiga que estuvo en cada momento importante de mi vida. La quería como a una hermana. Y eso es exactamente lo que hizo que todo doliera tanto. Los primeros años del matrimonio fueron buenos, no perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero buenos. Rodrigo trabajaba en una firma de arquitectura y yo construía mi carrera como diseñadora desde casa. Teníamos un apartamento pequeño en Miraflores, un gato llamado Copérnico, y los domingos los pasábamos leyendo en el parque con café en la mano. Era una vida tranquila, era suficiente. Camila vivía a 20 minutos de nosotros. Siempre había sido parte de nuestra vida como pareja, desde antes de que fuéramos pareja. Ella y Rodrigo se llevaban bien, cosa que yo siempre agradecí. No hay nada más incómodo que tu esposo y tu mejor amiga no se soporten. Salíamos los 3 juntos, a veces con la pareja de ella, otras veces solos. Era normal, era natural, o al menos eso creía yo. El primer indicio llegó en octubre, hace casi 3 años. Fue algo pequeño, casi ridículo. Rodrigo llegó a casa un viernes por la noche, oliendo a un perfume que yo reconocí inmediatamente. Era Gardenia Blanca, el perfume de Camila. Llevaba años usando el mismo. Lo sé porque yo misma se lo regalé en su cumpleaños número 28. Le pregunté si había visto a Camila ese día. Él dijo que no, que había estado en reuniones toda la tarde, que ese olor era probablemente del taxi. Le creí, o más bien, decidí creerle, que no es lo mismo. Durante los siguientes meses hubo más indicios, pequeños, casi imperceptibles, del tipo que tu mente empieza a coleccionar sin que tú le des permiso. Rodrigo empezó a llegar más tarde. Sus respuestas a los mensajes se volvieron más cortas. Hubo un fin de semana que dijo que tenía un congreso de arquitectura en otra ciudad y yo, por alguna razón que no supe explicarme en ese momento, busqué el congreso en internet y no encontré nada, pero no dije nada. Camila, por su parte, empezó a estar muy ocupada,
Canceló 3 planes seguidos con distintas excusas. Cuando por fin nos vimos, la noté diferente, más nerviosa. Evitaba mirarme a los ojos más de unos segundos. Yo pensé que algo le pasaba en el trabajo o con su familia. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba cansada. Le creí también a ella, porque cuando alguien lleva 18 años siendo tu amiga, cuando has visto cómo llora, cuando sabes el nombre de su primer amor, cuando has sostenido su mano en los peores momentos de su vida, no puedes imaginar, no quieres imaginar que te está mirando a la cara y mintiéndote. El cerebro humano tiene una capacidad asombrosa para protegernos de las verdades que todavía no estamos listos para enfrentar. El mío trabajó horas extra durante meses. La confirmación llegó un martes de marzo, un día completamente ordinario. Yo estaba trabajando desde casa diseñando un logo para un cliente nuevo, cuando me di cuenta de que Rodrigo había olvidado su tablet en el escritorio del estudio. Necesitaba una imagen de referencia que él tenía guardada ahí para un proyecto que compartíamos ocasionalmente. Desbloqueé la tablet con el código que conocía de memoria, su fecha de cumpleaños porque Rodrigo era ese tipo de persona, y ahí estaba. No tuve que buscar nada. No tuve que espiar. Estaba ahí, en la pantalla, en la aplicación de mensajes que había quedado abierta. 147 mensajes. El más reciente de esa misma mañana, a las 7:43, 10 minutos antes de que él saliera de casa. No voy a repetir lo que decían, pero los leí todos. Tardé 40 minutos, y cuando terminé, puse la tablet exactamente donde estaba. Fui al baño, abrí la ducha para que el ruido tapara cualquier sonido, y me senté en el suelo de cerámica fría. No grité, no lloré. Me quedé sentada ahí con el agua caliente llenando el baño de vapor, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en silencio y al mismo tiempo se solidificaba en algo completamente nuevo. 2 años. Los mensajes tenían fecha. Habían empezado 2 años atrás, 3 semanas después de nuestro 6º aniversario de bodas. 2 años en los que Camila me había llamado para preguntarme cómo estaba. 2 años en los que yo le había contado mis miedos, mis inseguridades, mis dudas sobre el matrimonio. 2 años en los que ella había escuchado todo lo que yo sentía sobre Rodrigo y luego había usado esa información para acercarse más a él. Eso fue lo que más me dolió, no la traición de él, la de ella. Esa tarde cuando Rodrigo llegó a casa, lo miré como siempre. Le pregunté cómo le había ido. Cené con él, vi una película. Me fui a dormir a su lado, y mientras él dormía yo empecé a planear. No era venganza por venganza, no quería destruir vidas por el simple placer de hacerlo. Pero sí quería justicia, quería que las consecuencias fueran reales, proporcionales, permanentes. Quería que lo que habían construido sobre mi humillación se derrumbara de la misma manera, en silencio, sin que ellos supieran que venía. Lo primero que hice fue hablar con una abogada. Una amiga de la universidad con la que había perdido el contacto pero que ejercía derecho familiar, la llamé al día siguiente desde mi celular personal mientras Rodrigo estaba en el trabajo. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales, solo los hechos. Ella me explicó todo lo que necesitaba saber sobre los bienes en común, sobre el proceso de divorcio, sobre mis derechos. Aprendí muchas cosas en esa llamada. Una de las más importantes fue esta. El apartamento de Miraflores, aunque Rodrigo siempre lo mencionaba como suyo en las conversaciones, estaba a nombre de los dos. Lo habíamos comprado juntos 4 años antes, con un crédito hipotecario que ambos firmamos. Yo había aportado el 40% de la cuota inicial con ahorros de mi trabajo, freelance, que él siempre minimizaba diciendo que no era un ingreso estable. El apartamento valía ahora casi el doble de lo que habíamos pagado. Lo segundo que hice fue documentar. Durante los siguientes 4 meses, 4 meses, construí un archivo. No solo con los mensajes de la tablet, de los cuales tomé capturas antes de cerrar la aplicación ese primer día. También guardé registros de fechas, de gastos, de patrones. Hubo 2 viajes que Rodrigo había hecho por trabajo,
que coincidían exactamente con los días en que Camila había publicado fotos en Instagram desde un retiro personal. Las fotos no mostraban nada comprometedor, pero las ubicaciones coincidían. Guardé todo. También durante esos 4 meses hice otra cosa, reorganicé silenciosamente mis finanzas. Tenía una cuenta bancaria conjunta con Rodrigo para los gastos del hogar y una cuenta personal donde depositaba mis ingresos freelance. Empecé a aumentar gradualmente la cantidad de proyectos que aceptaba, a trabajar más horas, a construir una reserva económica propia. No moví dinero de la cuenta conjunta, eso habría sido ilegal y no era lo que buscaba. Solo me aseguré de que, cuando llegara el momento, yo estuviera en una posición sólida. Camila, mientras tanto, seguía llamándome, seguía mandando mensajes, seguía actuando como si todo fuera normal. Hubo momentos en que yo contestaba el teléfono y escuchaba su voz y sentía que la tierra se movía bajo mis pies. Pero respiraba, respondía con normalidad y seguía adelante. Fue el periodo más extraño de mi vida. Vivir con alguien sabiendo lo que sabes. Sonreír cuando quieres gritar. Sentarte en la misma mesa a desayunar con alguien que te ha roto algo que no tiene nombre. Pero lo hice, porque tenía un plan. El momento que elegí para actuar no fue aleatorio. Esperé a que Rodrigo y yo tuviéramos que renovar el seguro del apartamento, un proceso que requería que los dos firmáramos ciertos documentos y actualizáramos información financiera. Era el momento perfecto para que mi abogada interviniera con los papeles del divorcio, porque toda la documentación sobre los bienes compartidos ya estaría sobre la mesa. El día anterior a esa reunión hice 2 cosas. Primero, le envié a Camila un mensaje, tranquilo, sin acusaciones. Le dije que necesitaba hablar con ella, que había algo importante que quería contarle, que si podía venir a tomar café al día siguiente por la mañana. Ella respondió en menos de 5 minutos, diciendo que claro, que por supuesto que ya iba. Segundo, le avisé a la hermana de Camila. Se llama Fernanda, tiene 40 años y siempre me había caído bien, aunque no éramos cercanas. Le escribí un mensaje breve diciéndole que al día siguiente iba a pasar algo que afectaría a su hermana y que sería bueno que estuviera disponible por si Camila la necesitaba. No le detalles, solo eso. Fernanda me respondió con un solo mensaje. ¿Hace cuánto lo sabes? Le respondí, 4 meses. Ella tardó un momento y luego escribió, yo lo supe hace 6. Nunca supe cómo decirte. Me quedé mirando esa pantalla durante un largo tiempo. Al día siguiente, Camila llegó a las 10 de la mañana. Trajo medialunas, como siempre hacía cuando venía a casa, las puso sobre la mesa de la cocina, me dio un abrazo, se sentó y me preguntó qué era lo que quería contarle. Yo puse mi teléfono sobre la mesa, en la pantalla abierta, la primera de las capturas de pantalla de los mensajes. La vi cambiar de color. No dije nada durante un momento. Solo la dejé mirar. Luego pasé a la siguiente captura. Y a la siguiente, cuando finalmente hablé, mi voz estaba completamente tranquila. Le dije que no necesitaba que me explicara nada, que no estaba ahí para escuchar disculpas ni excusas, que solo quería que supiera que yo sabía, que llevaba meses sabiendo y que había decidido no confrontarla antes porque necesitaba tiempo para ordenar mis cosas. Le dije que esa misma tarde Rodrigo iba a recibir los papeles del divorcio a través de mi abogada, que el proceso ya estaba iniciado, que el apartamento, dado que estaba a nombre de los dos y yo había aportado el 40% del enganche, sería parte de la negociación y que mi abogada ya tenía toda la documentación necesaria. Y luego le dije la última cosa. Le dije que durante 4 meses, cada vez que ella me había llamado para preguntarme cómo estaba, cada vez que yo le había contado mis cosas, yo ya sabía que cada conversación que habíamos tenido en esos 4 meses había sido yo, consciente, eligiendo qué decirle y qué no, que ella pensaba que me conocía, que sabía cómo funcionaba, que podía predecir mis reacciones, que se había equivocado. Camila empezó a llorar antes de que yo terminara de hablar. Intentó decir algo, la dejé intentarlo. Luego le pedí que se fuera. Tomó las medialunas cuando salió. No sé por qué ese detalle se me quedó grabado, pero así fue. Se fue con las medialunas bajo el brazo, llorando, y yo cerré la puerta y me quedé sola en mi cocina en completo silencio.
Lo que pasó con Rodrigo fue diferente. Cuando recibió los papeles esa tarde, me llamó inmediatamente. Estaba alterado, confundido, preguntando qué estaba pasando. Yo le dije que leyera los documentos con calma y que si quería hablar, habláramos en presencia de nuestros respectivos abogados. Él vino al apartamento de todas formas. Llegó pálido, con los papeles en la mano, repitiendo que teníamos que hablar, que podíamos resolverlo, que no tenía que ser así. Le pregunté si había algo que quisiera confesarme. Hubo una pausa muy larga, y luego, en lugar de admitir lo que yo ya sabía, lo que tenía documentado en 3 carpetas guardadas en la nube, me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Eso me dijo. Abrí mi laptop, le mostré las capturas, las fechas, los registros de los viajes, todo. Se sentó en el sofá y no dijo nada durante varios minutos. Luego dijo, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? Le dije, 4 meses. Repitió la pregunta como si no hubiera entendido bien. Le dije, 4 meses, Rodrigo. Viví contigo 4 meses más sabiendo esto. Seguí desayunando contigo, siguiendo viendo películas contigo, siguiendo durmiendo en la misma cama que tú. Y en todo ese tiempo puse mis finanzas en orden, hablé con una abogada, documenté todo lo que necesitaba y esperé el momento correcto. ¿Por qué?, me preguntó. Porque quería hacerlo bien, le respondí. El divorcio tardó 7 meses en formalizarse. No fue sencillo, pero tampoco fue la guerra que podría haber sido si yo hubiera actuado en el momento del descubrimiento, con rabia y sin preparación. Llegamos a un acuerdo sobre el apartamento que mi abogada consideró muy favorable para mí, dado que Rodrigo, en su estado emocional y con la documentación que yo había reunido, no estaba en posesión de negociar con fuerza. Me quedé con el 55% del valor del inmueble al momento de la venta. Con eso, más mis ahorros acumulados durante esos meses de preparación, pude alquilar un apartamento propio en el barrio que siempre había querido y tener un colchón económico mientras reorganizaba mi vida. Copérnico, el gato, se vino conmigo. Eso no estuvo en negociación. Supe por Fernanda, algunos meses después, lo que había pasado entre Rodrigo y Camila una vez que todo salió a la luz, que habían intentado formalizar su relación como si eso pudiera limpiar lo que había pasado, que duró exactamente 4 meses, que terminó mal, con reproches mutuos, con la acusación de cada uno hacia el otro de haber arruinado algo que podría haber sido hermoso. Hermoso. Esa palabra me hizo reír durante un buen rato. También supe que Rodrigo había intentado recuperar el contacto conmigo 3 veces en el año siguiente. La primera vez, a través de un mensaje de texto que no respondí. La segunda a través de Fernanda, que me avisó y a quien le dije que le dijera que no. La tercera fue un correo electrónico que leí una vez, cerré y moví a la papelera sin responder. No por amargura. No porque siguiera doliendo, aunque sí dolió, claro que dolió durante mucho tiempo, sino porque hay puertas que una vez que las cierras bien, no tiene ningún sentido volver a abrir. Camila y yo no volvimos a hablar. Hubo un momento, unos 8 meses después de aquel día en la cocina, en que me la encontré en la calle. Fue un segundo en una esquina, esperando el semáforo. Nos miramos. Ella abrió la boca. Yo moví la cabeza apenas muy levemente, de un lado al otro, y crucé la calle. No necesité decir nada más. Hoy vivo sola, con Copérnico, en un apartamento luminoso que tiene una ventana enorme en el estudio donde trabajo. Tengo más clientes que nunca. Duermo bien, como bien. Salgo con amigos que son realmente mis amigos. Personas que no tienen agenda oculta, que no me miran con lástima ni con culpa. ¿Estoy bien? Sí. Genuinamente sí. ¿Fue fácil? No. Nada de lo que vale algo es fácil. ¿Volvería a hacerlo igual? Sin dudarlo. Porque hubo algo que aprendí en esos 4 meses de silencio y planificación que no creo que hubiera aprendido de ninguna otra manera. Que la calma no es debilidad. Que esperar con intención no es cobardía. Que hay una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Y que esa diferencia a veces lo cambia todo. Rodrigo y Camila contaban con que yo gritara, con que me desmoronara, con que actuara desde el dolor y cometiera errores que ellos pudieran usar. No les di esa satisfacción, les di algo mucho mejor,
El silencio de alguien que ya ganó antes de que el juego empezara. Y eso, a estas alturas, me parece suficiente.